sino en niños, en ya, estas infecciones van a ser adquiridas postnatalmente, entonces hablamos de lactantes, niños y adolescentes, ¿no? Esta es una revisión de UpToDate en donde nos clasifican por tanto en infecciones congénitas, las que acabamos de hablar, infecciones postnatales tempranas, las infecciones en adolescentes y niños inmunocompetentes y en los inmunocomprometidos, ¿no? Entonces, para diferenciar estos cuatro, en la infección congénita, pues nuestro niñito, nuestro bebito, va a tener una ictericia, ¿no? Hepatosplenomegalia, va a cursar con trombocitopenia, entonces se manifiesta con petequias, microcefalia y la corioretinitis y las calcificaciones periventriculares. Entonces, esas serían las manifestaciones más comunes de una infección congénita por citomegalovirus, ¿no? La tasa de mortalidad global, incluso en este artículo, llega hasta un 8%, ¿no? Y un 30% si es que es una enfermedad fulminante grave. Y como sabemos, ya la secuela a largo plazo pues es la hipoacusia neurosensorial, ¿no? También relatan la parálisis cerebral. En una infección postnatal temprana, tenemos aquí a infantes o recién nacidos a término y los pretérminos, ¿no? O bajo peso, extremadamente bajo peso al nacer. En los atérminos, por lo general, son asintomáticos y generalmente, si tuvieran clínica, pues se manifestaría con fiebres, hepatosplenomegalia, e incluso una neumonitis, pero en cambio en los pretérminos ellos sí tienen como que la infección más severa, incluso que llega a una mortalidad alta, ¿no? O que atente contra la vida. La clínica de estos bebés prematuros o de extremadamente bajo peso al nacimiento, pues pueden cursar con un síndrome de sepsis-like, hepatosplenomegalia, neumonitis, hepatitis e incluso enterocolitis necrotizante, ¿no? En los atérminos, pues no, por lo general no hay secuelas permanentes, pero en los pretérminos, eh, la infección puede manifestarse incluso hasta clínicamente hasta un 10%, y no hay un mayor riesgo también de pérdida de audición o alguna discapacidad del neurodesarrollo. Sin embargo, los resultados a largo plazo aún no están claros, ¿no? Pero por lo general la clínica aquí es más severa que los recién nacidos a término. Para diferenciar niños y adolescentes inmunocompetentes con los inmunocomprometidos, en los inmunocompetentes también por lo general son asintomáticos y se pueden manifestar aquí específicamente este grupo etario que son los adolescentes, con el síndrome de mononucleosis light, ¿no? Que es fiebre, fatiga, faringitis, adenopatías, cefalea y un poco de rash. En cambio, en los inmunocomprometidos, pues ya aquí son manifestaciones clínicas severas, va desde fiebre hasta leucopenia, neumonitis, colitis, es decir, miocarditis, ya este virus coge ya tejido, ¿no? Y tienen un alto riesgo de morbilidad y mortalidad. El tercer cuadro es la mononucleosis por citomegalovirus y por lo que estábamos hablando, ¿no? Es más frecuente en pacientes competentes. Por lo general se da en el grupo etario de los adolescentes y se va a manifestar con la clásica faringitis, las linfadenopatías, la fiebre, la hepatosplenomegalia y el rasgo cutáneo. También se le conoce como enfermedad del beso, ¿no? Que es por el virus de Epstein-Barr, pero en este caso también tiene las manifestaciones similares. Sin embargo, esta se va a diferenciar de Epstein-Barr porque son heterófilos negativos, ¿no? Entonces, los anticuerpos heterófilos vienen a ser los anticuerpos tipo inmunoglobina M, que van a aglutinar hematíes, ¿no? Se va a manifestar con este rash erupciones maculares, papulares, rubeliformes, morbiliformes e incluso escarlatiformes, ¿no? Y pues como también va en la clínica está la faringitis,
Incluso se piensa que es una simple faringitis y se da el tratamiento con ampicilina o algún beta-lactámico. Y descubrimos al final que es una mononucleosis por citomegalovirus, ¿no? Cuando no hay respuesta a este tratamiento. Y aparte, hacemos que la clínica se manifieste aún más con, por ejemplo, erupción maculopapular generalizada. Entonces, por ese lado, se descartaría una simple faringitis, ¿no? Hay estudios en Israel y en Estados Unidos en donde la linfadenopatía cervical en este síndrome de mononucleosis like ocurrió entre el 13 y el 17%, ¿no? En cambio, el 80% se vio en los relacionados al virus Epstein-Barr. Sin embargo, por citomegalovirus va a predominar los síntomas sistémicos y la fiebre, ¿no? Respecto también al grupo etario, ya sea niños comparando adultos, la linfadenopatía cervical es más predominante en niños menores de 12 años hasta un 86%. Adultos solo es un 6%, ¿no? Y el citomegalovirus rara vez causa la faringoamigdalitis exudativa y esplenomegalia. Sí va a haber presencia de linfocitosis absoluta con más del 50% de mononucleares y la linfocitosis atípica en un 10% de estos linfocitos atípicos, ¿no? En el frote sanguíneo. El tercer cuadro es el síndrome de citomegalovirus o también llamado viremia sintomática, ¿no? Esta es la que se presenta cuando hay replicación viral que esté detectable a nivel de la sangre. Entonces, la detección de este citomegalovirus en la sangre se va a dar por pruebas de ácido nucleico más 2 de esta clínica, ¿no? Ya sea fiebre mayor o igual a 38 grados durante más de 2 días, un malestar nuevo o aumento o fatiga nueva, leucopenia o neutropenia en 2 mediciones separadas con al menos 4 horas de diferencia, cuento de glóbulos blancos menor de 3.500, ¿no? Que esta es la leucopenia. Linfocitosis atípica más del 5%, trombocitopenia menos de 100.000 células, recordemos que lo normal es de 150.000 a 450.000, ¿no? O una disminución de 20% de estas plaquetas si al inicio el paciente tenía menos de 115.000 plaquetas, ¿no? Por microlitro. O si no, que se asocie algunas de estas pruebas de ácido nucleico, que se va a hablar en el diagnóstico, propiamente ahí, se asocia a un aumento de las transaminasas, ¿no? Mayor de 2 veces el límite superior normal. Y por último, están las complicaciones específicas de órgano, es decir, el virus que coge los tejidos, ¿no? Ya sea desde una encefalitis hasta una colitis. Entonces, vamos a separar en inmunocompetentes, en inmunodeprimidos, específicamente VIH-Sida, y los pacientes trasplantados renales y pulmonares, ¿no? En las manifestaciones gastrointestinales tenemos aquí la que es más frecuente sería colitis por citomegalovirus, ¿no? Vamos a diferenciar en cómo es la clínica en un paciente inmunocompetente y versus un inmunodeprimido, ¿no? Entonces, en un paciente inmunodeprimido, la diarrea y el dolor abdominal van a ser los síntomas comunes o más frecuentes de presentación en esta colitis. Mientras que en un inmunocompetente, aparte de estos dos, se va a agregar fiebre y diarrea y dolor también, ¿no? En la diarrea las sanguinolentas se dan un 53%. También se va a manifestar como, en este caso, la manifestación más común en los inmunocompetentes, la hemorragia gastrointestinal profusa, ¿no? Incluso se da sin prodromos de diarrea. También hay colitis inflamatoria con inclusiones de Cowdry, que es la típica de la enfermedad por citomegalovirus, ¿no? Pero también vamos a tener, aparte de la colitis, que es la gastroenterocolitis por citomegalovirus. Y aquí, en 60 pacientes se encontró o hubo una afectación a nivel del colon. 60 de ellos, el 55%
refirieron hematoquesia, solo un 22% dolor abdominal, esto en inmunocompetentes, y solo el 20%, ¿no? Ya en una minoría, diarrea. En el tracto superior, 19. Entonces, esta gastroenterocolitis por citomegalovirus es frecuente en el colon con una manifestación clínica o un signo que es la hematoquesia, ¿no? En el 55%. Ambas de estas, ya sea si se da en el colon o en el tracto superior, van a presentar o se va a presentar una ulceración discreta sin exudado, ¿no? En los receptores de trasplante renal, en el 81%, como manifestaciones gastrointestinales, se dieron esofagitis, enteritis, colitis, disfagia, náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal. Ahora, en las manifestaciones hepáticas, pues hablamos de la transaminitis subclínica. Esto es más frecuente en pacientes inmunocompetentes, ¿no? Muy distinto a los pacientes que tienen o que estén inmunosuprimidos, que hayan recibido trasplantes de órganos sólidos como el renal, que se manifiestan con hepatitis o pancreatitis. La hepatitis aguda asociada a citomegalovirus viene a ser una complicación rara, pero también se ha reportado trombosis de la vena porta, ¿no? Y va a ser una diferencial de la hepatitis granulomatosa, y esto por la fiebre prolongada e inexplicable, ¿no? Que va a ser la manifestación clínica más común. Y también a nivel histopatológico, con la biopsia, pues se va a observar múltiples granulomas epitelioides no caseificantes. En las manifestaciones neurológicas, principalmente encefalitis, pero también se ha reportado síndrome de Guillain-Barré, con una incidencia hasta 2.2 casos por 1000 casos de infección primaria por citomegalovirus, ¿no? Más frecuente en mujeres hasta un 85%, y el pico sería los 32 años. Va a haber déficits sensoriales, insuficiencia respiratoria y alteraciones de los nervios craneales, ¿no? También otra manifestación neurológica es la meningoencefalitis. Aquí va a haber cefalea, rigidez de nuca, cambios en el estado mental, parálisis, e incluso también hay déficits focales, incluida también la neuropatía de plexo braquial, neuropatía periférica axonal difusa, y también, ya un poco más raro, pero sí se ha reportado mielitis transversa, ¿no? En las manifestaciones pulmonares, aquí en el artículo de Santos, Carlos, nos habla específicamente en las manifestaciones clínicas, no, de la enfermedad por citomegalovirus en pacientes trasplantados renales, ¿no? En los pacientes trasplantados renales, la clínica más, el citomegalovirus en el líquido del lavado bronquialveolar va a ser va a ser el diagnóstico que hace pensar en las neumonitis, ¿no? En este caso, pues, en trasplante pulmonar, lo más común sería, si bien es cierto, es una sintomatología inespecífica, pero a nivel radiográfico vamos a ver las opacidades irregulares, difusas en vidrio esmerilado, ¿no? Como se está observando en las imágenes. Entonces, en la imagen A, aquí, es una tomografía computarizada, ¿no? Donde vamos a ver a nivel del arco de los ácigos que se muestra opacidades en vidrio deslustrado a nivel bilaterales, e incluso también se puede observar pequeños nódulos aquí en las flechitas que están mal definidos, ¿no? Y también se presenta con una difusión pleural derecha en este caso. Y pues la microfotografía, aquí la célula clásica, ¿no? En ojos de búho. Las manifestaciones pulmonares van a ser muy infrecuentes y raras en los pacientes inmunocompetentes. Es por eso que entonces el grupo predisponente
para hablar de neumonitis por citomegalovirus van a ser los pacientes inmunodeprimidos por trasplante pulmonar o renal. En las manifestaciones oculares, principalmente la retinitis por citomegalovirus. Esta retinitis por citomegalovirus se da con mayor frecuencia en inmunocompetentes y ya es menor en pacientes que tienen algún signo o una enfermedad que esté condicionando su inmunodepresión, ¿no? Por ejemplo, en el SIDA es frecuente la necrosis retiniana, también con edema, que posteriormente va a reemplazar el tejido cicatricial delgado y atrófico, ¿no? Y este tejido cicatricial delgado y atrófico pues es muy susceptible a que se desgarre, condicionando a un desprendimiento de retina posterior. Entonces el paciente va a referir visión borrosa, pérdida de la visión central, escotomas como puntos ciegos, e incluso puede referir moscas volantes, ¿no? O la fotopsia, que son las luces intermitentes. Y la pérdida aguda de la visión, que al inicio puede ser unilateral, y si están sin terapia antirretroviral, se ha visto que incluso eh, es una enfermedad bilateral, ¿no? Y peor aún, si se asocia a corticoides, pues tiene un OR de 6.41 que sea de un mal pronóstico, ¿no? En inmunocompetentes se observa por lo general una manifestación ocular frecuente es la uveitis anterior y esta está asociada a una presión intraocular elevada, ¿no? Entonces es la uveitis anterior hipertensiva. En manifestaciones cardiovasculares tenemos pericarditis, miocarditis, esto sobre todo en pacientes inmunocompetentes, aterosclerosis como una infección latente por citomegalovirus de las células endoteliales que promueve, ¿no?, la proliferación de células del músculo liso arterial y pues se va a condicionar una mayor captación de lipoproteínas de baja densidad, las LDL, lo que va a resultar en aterosclerosis, ¿no? Y por trombosis venosa como la vena porta, la vena yugular interna, incluso la vena ovárica o esplénica. Y incluso en ausencia o en pacientes que no tengan factores de riesgo, ¿no?, de hipercoagulabilidad. Buenas noches. Ahora vamos a pasar al diagnóstico. Para hacer el diagnóstico hay diferentes pruebas. Tenemos las serológicas, las moleculares, las histopatológicas, los cultivos, entre otros. Para hacer un buen diagnóstico se tiene que tener en cuenta el cuadro clínico y elegir una prueba diagnóstica ideal, ya sea para inmunocompetentes o pacientes inmunocomprometidos. Y esto va a ser muy esencial en pacientes principalmente inmunocomprometidos, ya que en estos pacientes hay un aumento, ¿no?, alta mortalidad y morbilidad. En el pasado, las pruebas que se utilizaban eran las serológicas y los cultivos virales, y ahora, en la actualidad, los métodos de amplificación molecular como el PCR, los ensayos moleculares han ido aumentando y están teniendo mejores resultados. Con respecto a las pruebas serológicas, ellas nos van a ayudar a evidenciar indirectamente la infección por citomegalovirus, ya sea reciente o antigua, mediante los anticuerpos, ¿no?, IgM o IgG. Hay que recordar que esta serología principalmente va a ayudar a pacientes inmunocompetentes, se puede utilizar en estos pacientes, pero no en pacientes inmunocomprometidos. Entonces, ¿cuándo vamos a sospechar de una infección reciente o aguda? Cuando detectamos inmunoglobulina M específico de citomegalovirus, principalmente en seroconversión reciente, o un aumento de 4 veces la inmunoglobulina G específico de citomegalovirus en 2 muestras separadas de 2 a 4 semanas. Pero estos nos van a dar un diagnóstico probable, no un diagnóstico definitivo. Si bien la sensibilidad y la especificidad son adecuadas de la serología, no van a dar un diagnóstico oportuno. ¿Por qué? Porque las inmunoglobulinas M se van a detectar de 2 semanas después del inicio de los síntomas hasta los 4, hasta los 6 meses. Y la G se va a detectar 2 a 3 semanas posterior al inicio de los síntomas
y estas se pueden detectar de por vida. Ahora, en infecciones anteriores o antiguas, la inmunoglobulina G, por encima de valores altos o valores límites según el laboratorio, y estas pruebas, principalmente la G, va a ser útil para pacientes inmunocomprometidos en riesgo de reactivación por citomegalovirus. Es con respecto a las serológicas. Ahora los ensayos moleculares que han ido teniendo mejores resultados. Estos ensayos moleculares lo que van a hacer es un monitoreo a pacientes con riesgo de enfermedad, diagnostica la enfermedad de citomegalovirus activa reciente y también hace un monitoreo de la respuesta al tratamiento. Encontramos dos, los cualitativos y los cuantitativos. Los cualitativos van a tener algunas desventajas, como no van a poder distinguir entre una infección latente y activa, y no van a diferenciar la replicación viral de bajo nivel y alto nivel. Es por eso que se utilizan los cuantitativos, y entre los cuantitativos tenemos varios, el COBAS, el ARTUS, el Real-Time. Entre estos, principalmente, van a tener eh, mm, van a dirigirse a una diferente parte del virus. Por ejemplo, los COBAS van a dirigirse al gen de la polimerasa, ARTUS se va a dirigir al gen temprano inmediato del citomegalovirus, y la prueba real-time ALIN90 va a dirigirse a los genes UL34 y UL80.5. Estos principalmente van a utilizarse en pacientes trasplantados, eh, y el PCR de laboratorio es el que se puede utilizar en las demás personas. Tiene una ventaja de un menor riesgo de contaminación por arrastre, rango lineal, entre otros. Y las desventajas es que no hay un acuerdo estándar de los valores a utilizarse, va a depender de los laboratorios. Entonces, otra duda que surgía era si se puede utilizar sangre completa o solamente el plasma para estas pruebas, porque como sabemos el PCR se van a utilizar de secreciones, de sangre completa o de plasma. Entonces, según esos estudios mencionaba que la sangre total va a detectar, si bien no hay una diferencia clara, pero mencionan que la sangre total va a detectar más virus intracelulares y los libres, ¿no? Cuando se utiliza sangre total y no plasma. Después tenemos a la antigenemia citomegalovirus. Aquí va a ser una detección rápida y directa de la proteína PP65 en los leucocitos en la sangre periférica. Entonces, aquí lo que se utiliza son los anticuerpos monoclonales que están marcados con fluorescencia específicos para esta proteína PP65 y se van a hacer en los leucocitos de sangre periférica. Hay que recordar que estas pruebas van a ser más sensibles que el cultivo para detectar el citomegalovirus en sangre, pero las limitaciones es que hay una falta de estabilidad de la muestra de sangre completa, y hay a veces en pacientes que tengan recuentos de neutrófilos menores de 1000, esta prueba no va a funcionar adecuadamente y es más difícil estandarizar los resultados de las pruebas entre los diferentes laboratorios, ¿no? Después tenemos la histopatología, que es otra prueba de diagnóstico que va a ayudar eh, en enfermedad invasiva de tejido por citomegalovirus que explicaron ya. Entonces, esta está basado en cuerpos de inclusión. Si son típicos, van a encontrarse inclusiones intranucleares basófilas, y si son otros tipos, inclusiones citoplasmáticas eosinófilas. Y se van a sacar, van a extraerse secciones de tejido para confirmar contención de inmunohistoquímica. Después tenemos a los cultivos, y estas se pueden aislar de sangre, de líquido cefalorraquídeo, líquido alveolar, de líquido de lavado bronquialveolar, orina, biopsias. Y tenemos dos, las convencionales y las vial shell. Las convencionales tienen la limitación de que van a crecer lentos, hasta 6 semanas. Y un hemocultivo positivo es muy específico y predictivo de la enfermedad por citomegalovirus. Las de VHL van a ser más rápidos, resultados de 2 a 3 días, una sensibilidad menor en muestras de sangre. También tenemos que hablar de las pruebas de resistencia. ¿Cuándo vamos a sospechar de una resistencia a citomegalovirus? Cuando hay una carga viral aumentada,
o carga viral de rebote, o estas cargas virales van a estar persistentemente elevadas pese a que se le está dando una terapia. Entonces, antiguamente se utilizaban los métodos fenotípicos de aislar al virus en cultivos, determinar el título viral y cultivar al virus con ganciclovir. Pero esta demoraba de semanas a meses. Actualmente hay ensayos genotípicos para identificar las mutaciones de resistencia. Lo que necesita es muestras clínicas con carga viral mayor de 1000 para que pueda detectarlos. Entonces, según este cuadro, podemos dividir a pacientes incompetentes, inmunocomprometidos. En pacientes inmunocompetentes, si tiene una infección reciente o aguda, la inmunoglobulina E o la inmunoglobulina G mayor a 4 veces su basal nos va a ayudar. Obviamente el PCR también, que actualmente se utiliza. En infecciones pasadas, la inmunoglobulina G. Y en pacientes inmunocomprometidos se sabe que la serología no va a ayudar adecuadamente. Y en diagnósticos de enfermedades, si son neumonitis, enfermedades gastrointestinales o a nivel del sistema nervioso central o retina, se van a utilizar, ¿no?, y extraer secreciones, por ejemplo, sangre total o plasma, a nivel del sistema nervioso central del líquido cefalorraquídeo y a nivel de la retina del humor vítreo acuoso. Es por eso que aquí les traigo un artículo de qué tan eficaz es el uso de PCR en pacientes con infecciones de citomegalovirus oculares. El objetivo de este artículo, que es del 2018 de Japón, es determinar la eficacia del PCR cuantitativo, porque sabemos que es mejor que el cualitativo, en tiempo real, y también las características clínicas para diagnosticar las infecciones oculares por citomegalovirus. Entonces, principalmente este artículo se refiere a en pacientes inmunocomprometidos, vamos a encontrar retinitis por citomegalovirus. En otros pacientes, los inmunocompetentes, encontramos los endotelitis corneales, las uveitis por citomegalovirus. Entonces, según este artículo, vieron que el PCR en tiempo real para citomegalovirus es el método de diagnóstico único más eficiente para detectar infecciones oculares por citomegalovirus. Ahora, aparte, los signos clínicos, si bien no tenían correlación, encontraron mayores frecuencias de recurrencia de estas infecciones cuando se habían citomegalovirus tipo corneal o uveitis anterior. La retinitis por citomegalovirus se asocia con infecciones sistémicas a este y se sabe que la cantidad de ADN de citomegalovirus en la sangre va a ser un signo típico de mal pronóstico y un aumento de la mortalidad. Entonces, en conclusión, este artículo lo que demuestra es que el PCR es una prueba diagnóstica muy eficaz, principalmente para estos pacientes que tengan infecciones oculares por citomegalovirus. Sin embargo, la cantidad de ADN de citomegalovirus va a depender de las características clínicas del paciente, por lo cual determinar las características clínicas va a facilitar un diagnóstico más preciso que simplemente confiar en una prueba PCR, ¿no?, sin asociarlo con la clínica. Bien, ahora vamos a hablar sobre el tratamiento entonces y la profilaxis para abordar un paciente con citomegalovirus en las diferentes situaciones clínicas. Primero tenemos la profilaxis contra la reactivación según la guía de UpToDate. Y bueno, nos plantea información que hay un ensayo fase 2 en donde estudiaban ganciclovir y palganciclovir, ¿no?, para la prevención de la reactivación de lesiones agudas en pulmón. Y este ensayo incluyó 160 pacientes inmunocompetentes, pero positivos, ¿no?, y tenían enfermedad crítica debido a sepsis o trauma que los posibilitaba reactivarse. Reciben profilaxis con ganciclovir endovenoso por 5 días, luego lo cambian a endovenoso, o si no, vía oral, en su forma de valganciclovir o si no, placebo. Y se asoció con una incidencia reducida de la reactivación, ¿no?, de 12% versus 39%. Sin embargo, no había diferencias entre los grupos con respecto a los niveles de interleucina 6, ¿no?, que era el desenlace primario. Y no hubo diferencias entre los grupos en incidencia de bacteriemia o fungemia secundaria, ¿no?, durante la duración de la estancia hospitalaria en UCI o mortalidad.
Principalmente evaluaban la interleuquina 6 porque está asociada a mortalidad en pacientes, y la UCI también está relacionada con reactivación por citomegalovirus. Ahora, eso es en profilaxis, y respecto al tratamiento, en UpToDate nos dice que en síndrome de mononucleosis, la enfermedad, puede ser de forma autolimitada, ¿no? Y va a tener una recuperación completa en un periodo de días a semanas. Entonces, la terapia antiviral no suele estar indicada. Cuando tiene una infección sistémica, ya utilizamos los fármacos, ¿no? Análogos nucleócidos como ganciclovir, valganciclovir, también foscarnet, cidofovir, ¿no? Que más adelante vamos a ver en qué escena se utiliza y cuál es la prioridad. Y bueno, tiene utilidad clínica en el paciente que es inmunocompetente, ¿no? Aunque está sin demostrar, eh, pero más aún en pacientes que están trasplantados, ¿no? Como vamos a ver más adelante. También nos dice que es una terapia exitosa en pacientes previamente sanos con manifestaciones graves de infección por citomegalovirus. Y los pacientes con mononucleosis prolongada y muchas complicaciones específicas de cada órgano, como vimos, tuvieron resultados clínicos exitosos con ganciclovir, valganciclovir y foscarnet. También se informó recurrencia de la uveitis anterior después de la interrupción de la terapia, ¿no? Ya. Entonces, es difícil probar para los inmunocompetentes si se recuperarán sin intervención, ¿no? Entonces, la terapia antiviral tiene o no un impacto significativo en el resultado clínico. Y la gravedad y morbilidad potencial de la enfermedad por citomegalovirus deben sopesarse frente al riesgo de toxicidad de estos medicamentos, como vamos a ver más adelante. En un ensayo autorizado y controlado, utilizaron placebo de terapia preventiva en pacientes UCI ventilados con evidencia de reactivación de CMV. Fueron 76 pacientes durante al menos 96 horas ventilados, ¿no? Y demostraron evidencia de reactivación del CMV, y los dividieron en dos ramas, terapia y placebo. No hubo evidencia de mejores resultados en pacientes tratados con ganciclovir, y la dosis que usaron fueron 5 miligramos por kilogramo por 14 días. Tampoco diferencias significativas en el criterio principal de valoración, que era días sin ventilador, ni mortalidad a los 60 días. Bueno, esta revista sí es importante. El artículo que publican en la American Society for Microbiology nos habla del tratamiento escalado, ¿no? Y es aplicado en pacientes que han recibido trasplante, ¿no? Esta ha sido publicada en el año 2020 y nos da todas las terapias y sus blancos que están aprobadas según la FDA para el tratamiento del citomegalovirus, ¿no? Y las que están en investigación. En rojo vemos las dos primeras, que son análogos del nucleócidos, ¿no? El ganciclovir en forma endovenosa y el valganciclovir en forma vía oral. Ambos se dirigen a la UL97 quinasa, y la indicación son como fármacos de primera línea en pacientes trasplantados. Se utiliza una dosis de inducción. El ganciclovir, como es endovenoso, va de 5 miligramos por kilogramo de peso, y el valganciclovir va como 900 miligramos vía oral 2 veces al día. Se utiliza la terapia de mantenimiento porque estos pacientes pueden recibir también fármacos inmunodepresores, ¿no? Para evitar la reacción por el trasplante. Entonces, bueno, siguen una dosis de mantenimiento, 5 miligramos por kilogramo endovenoso diario, o si no, el valganciclovir, 900 miligramos vía oral diario. Ahora, cuando estos fármacos no nos han resultado, y como ya habíamos visto en la parte de diagnósticos, puede ser que estamos ante un paciente que tiene CMV resistente, se utiliza foscarnet endovenoso como terapia de segunda línea. A diferencia de los anteriores, es un polimerasa ADN viral, es un análogo pirofosfato, y se utiliza en 90 miligramos por kilogramo 2 veces al día. La dosis de mantenimiento será diaria. Ahora, el tercer fármaco, que sería, bueno, entra a tercera línea para situaciones del CMV resistente, es el cidofovir. También viene endovenoso, y el mecanismo es el mismo, ¿no? Polimerasa ADN viral. Este sí es un análogo nucleótido, y la indicación es inducción 5 miligramos por kilogramo semanal, y se pasa luego a la dosis de mantenimiento cada semana, ¿no? Cada otra semana. Ahora, entonces, primero utilizamos el ganciclovir, podemos pasarlo a valganciclovir, y estamos en terapia de primera línea. Segunda línea, foscarnet, y tercera línea, cidofovir, ¿no? Cuando son resistentes. Pero hay tratamientos que se han descrito y que todavía tienen pocos estudios o están en fases clínicas, como son el maribavir, el letermovir y el brincidofovir, ¿no? Que es la forma lipídica del cidofovir.
Bueno, aquí están sus presentaciones y prácticamente tienen, las terapias objetivos son similares, ¿no? A la UL97 quinasa, el letermovir sí cambia, es la terminasa C del citomegalovirus. El brincidofovir tiene el mismo blanco, porque es la forma lipídica del cidofovir, polimerasa ADN viral. Y bueno, la forma de las familias de estos fármacos son ribósido, benzomidazol el primero, inhibidor del complejo terminasa del ADN y análogo nucleótido. Estos son off-label todavía y eso significa que todavía siguen en estudios y se pueden utilizar como terapia experimental para un citomegalovirus resistente. La dosis sí está determinada para el primero, según este artículo, de 400 a 1200 miligramos 2 veces al día, ¿no? Y la de mantenimiento sí, seguimos con la misma. Entonces, el problema también que se había identificado en estos pacientes eran los efectos adversos, ¿no? Y como previamente les hablaba, ganciclovir, el valganciclovir tiene un efecto particular que es la mielosupresión. Esa es una desventaja clara para esos pacientes que utilizan estos fármacos porque están post-trasplante, ¿no? El foscarnet y el cidofovir ambos generan nefrotoxicidad, ¿no? Y es por eso que en notas nos refieren que se pueden administrar los fluidos endovenosos para mitigar esta nefrotoxicidad, ¿no? Porque incluso pueden causar disturbios electrolíticos y por tanto requieren monitoreo cercano, ¿no? Se puede administrar también el probenecid para antes y después para mitigar esta nefrotoxicidad, ¿no? Y en cuanto a los que son experimentales todavía, principalmente son síntomas gastrointestinales, ¿no? Por ejemplo, el maribavir sí causa disquesia, en particular el etermovir, edema periférico, cefalea, ¿no? Y el brincidofovir, síntomas gastrointestinales. Bueno, esas son las líneas de tratamiento para pacientes trasplantados. Y ahora, según el InfoSida, vamos a ver cómo se indica el tratamiento para citomegalovirus. Si queremos prevenir la enfermedad por citomegalovirus, la mejor forma para evitar el daño del órgano terminal por citomegalovirus es por el TARGA, ¿no? Terapia antirretroviral. Y se debe mantener el recuento de CD4 más de 100 células por milímetro cúbico, ¿no? Ya, ese es el objetivo, más de 100. Cuando el paciente tiene retinitis por citomegalovirus, se debe dar una terapia inicial seguida de una terapia crónica de mantenimiento para lesiones inmediatas que amenazan la vista, ¿no? La terapia que se prefiere y es como vimos los de primera línea, ¿no? Ganciclovir, valganciclovir. Va a depender mucho de las combinaciones. Todas estas formas tienen una evidencia A1 y vemos que el ganciclovir se utiliza 5 miligramos por kilogramo endovenoso cada 12 horas durante 14 a 21 días para la retinitis, ¿no? Y luego se pasa 5 miligramos por kilogramo endovenoso al día. Entonces la terapia mínima es de 14 a 21 días y ya va a depender si lo queremos pasar primero de ganciclovir, continuamos, o si no de ganciclovir pasa a la forma oral como valganciclovir, ¿no? O si no, simplemente se usa desde la parte inicial valganciclovir. Ahora, esto se puede sumar con o sin las inyecciones intravítreas de ganciclovir, y como vimos en métodos diagnósticos también era importante analizar de forma cuantitativa con el PCR, ¿no? Y es por eso que se puede utilizar este fármaco, tiene evidencia A3, ¿no? O si no el foscarnet, que se repite semanalmente hasta lograr la inactividad de la lesión. Ahora, en cuanto al tratamiento para lesiones periféricas, seguimos en la parte de oftalmo. Se utiliza también, se puede utilizar valganciclovir de 14 a 21 días, ¿no? Ahora, en el IRU, que más adelante vamos a ver, el tratamiento es los corticoides perioculares o intravítreos, ¿no? O un curso de esteroides sistémicos. Esto tiene una menor evidencia, es B3. Y en la siguiente, que es la interrupción de la terapia de mantenimiento crónico para la retinitis, nos dicen que el tratamiento contra el CMV durante al menos 3 a 6 meses, con lesiones inactivas y con CD4 más de 100, que es el objetivo, durante 3 a 6 meses en respuesta al TARGA, es lo principal para descontinuarlo, ¿no? Pero ¿qué pasa si el paciente tiene una recaída o empeora la clínica? Se tiene que reanudar otra vez el mantenimiento crónico y como vemos, se tiene que mantener más de 100, ¿no? Basta que cae por debajo de este punto de corte, con evidencia A3 nos dicen que se tiene que administrar otra vez la terapia, ¿no? Al menos de 14 a 21 días y seguir, ¿no? El manejo de la esofagitis o colitis, que era otra de las manifestaciones, la terapia preferida es ganciclovir, y esta sí va, ¿no? A 5 miligramos por kilogramo endovenoso cada 12 horas.
pasa valganciclovir vía oral cada 12 horas, 900 miligramos, una vez que el paciente pueda absorber y tolerar la terapia vía oral, ¿no? Por el mismo compromiso de esofagitis, o si no la colitis. ¿Y cuánto debe durar esto? De 21 a 42 días. Entonces, esta es la diferencia principal, porque los pacientes con corioretinitis reciben de 14 a 21 días en manifestaciones oftalmológicas, y manifestaciones gastrointestinales como esofagitis y colitis se prolonga hasta incluso de 21 a 42 días, con evidencia C2. Ahora, el otro órgano que se infecta también es el pulmón, ¿no? Entonces, manejo de la neumonitis va a requerir una infección documentada con los métodos que ya vimos y las muestras que tendríamos que obtener entonces el lavado broncoalveolar. Las dosis son las mismas para la retinitis, es decir, van a ser de 14 a 21 días. El gastrointestinal es el que varía. Cuando tiene un compromiso neurológico, las dosis también son las mismas, es decir, de 14 a 21 días, y el tratamiento debe iniciarse de inmediato, ¿no? Para prevenir mayor daño. Estas son las recomendaciones principales. Y bueno, finalmente cada uno de los integrantes va a dar las recomendaciones o conclusiones respecto a lo que hemos tratado, los puntos. Llegamos lo que son a la conclusión que el citomegalovirus pues tiene una distribución global a nivel mundial, y esta va a tener una prevalencia, la cual se va a relacionar con lo que son con el sistema de salud de cada país. Y esta suele cursar asintomáticamente en personas inmunocompetentes, y este tipo de herpes se va a caracterizar por tener lo que son las células grandes y de gran inclusión nuclear. Y para resumir la parte de clínica, hemos visto a lo largo de la exposición que va a depender mucho del grupo etario, ya sea si se ha infectado a un recién nacido, a un lactante, a un niño, adolescente, adulto, un paciente inmunocomprometido, inmunocompetente, ¿no? Un paciente trasplantado, VIH-Sida. Entonces, al igual que el tratamiento, la clínica también depende mucho de esos puntos que hemos hablado, y la infección o la enfermedad infecciosa causada por el CMV va a incluir desde una infección, es decir, desde una viremia sintomática, hasta el desarrollo de enfermedad, ¿no? Es decir, donde se ha infectado tejido. Entonces va desde encefalitis, retinitis, neumonitis, colitis, gastroenterocolitis, ¿no? Incluso esta enfermedad por citomegalovirus puede dejar secuelas permanentes, y como hemos visto, sobre todo en el grupo etario susceptible, que viene a ser los recién nacidos pretérminos, ¿no? Con el citomegalovirus congénito. En el diagnóstico, si queremos detectar replicación viral, utilizamos PCR cuantitativo y antigenemia. Si queremos detectar en pacientes con enfermedad invasiva de tejidos, utilizamos la histopatología y las inmunotinciones. Ahora, la serología se utiliza en inmunocompetentes, pero actualmente el mejor método estándar de atención es los métodos de amplificación molecular con PCR. Bien, y en cuanto a tratamiento, para terminar, como vimos, el tratamiento de primera línea que se administra es glianciclovir y valganciclovir, ¿no? Se puede cambiar a la forma vía oral siempre y cuando el paciente tolera, porque una de las manifestaciones es esofagitis, colitis, ¿no? Y el tratamiento cuando es gastrointestinal dura de 21 hasta 42 días, ¿no? Diferente a la corioretinitis, neumonitis, cuando tiene afección del sistema nervioso central, que es de 14 a 21 días. Cuando son resistentes y según los métodos diagnósticos que ya vimos, todavía siguen elevados esa carga viral, se utiliza ya la segunda opción, que es foscarnet endovenoso. Vemos que no hay una mejoría, será tercera línea sidofovir endovenoso. Y si en caso están disponibles, serán los tratamientos experimentales, ¿no? Y antes de utilizar estos, también tenemos que conocer los efectos adversos principales. Ganciclovir y valganciclovir producen mielosupresión, mientras que foscarnet y sidofovir, nefrotoxicidad. Y los nuevos experimentales son maribavir, letermovir y brincidofovir, que principalmente se basan en sus efectos adversos de gastrointestinales, ¿no? Como disgeusia, o también el letermovir, que es edema periférico. Y bueno, estas serían las referencias bibliográficas del 1 hasta el 9 y desde el 10 hasta el 16. Gracias.
Ok, chicos, bueno, en realidad compartan sus diapositivas para que puedan todos tenerlo, para que prácticamente está resumido ahí todo. Bueno, en realidad, para hacer el diagnóstico de citomegalovirus se hace por descarte, chicos. No es que yo de frente pienso y digo, ya este paciente tiene citomegalovirus, eso que quede claro. Y en pacientes inmunocomprometidos es igual. No es que yo de frente pienso, siempre es suma de datos, ¿no? Por eso que es bueno, si ustedes se dan cuenta cuántas enfermedades puede dar una infección por citomegalovirus, en cuántos órganos puede afectar. Entonces, por eso que es importante la clínica, ¿no? La clínica es importantísimo para por nosotros determinar el diagnóstico por infección por citomegalovirus. Más si todavía estamos en un paciente inmunocomprometido, ¿no? Esa parte, y con todo lo que han mencionado sus compañeros, eso es lo que deberían darse en cuenta. O sea, yo no es que yo pienso directamente a todo paciente que ingresa por hospitalización, que ingresa por emergencia, por consultorio, yo no digo que inmediatamente es una son sumas, hacer una buena historia, ver sus antecedentes, ver que se ha recibido algún cuadro de inmunosupresión, es un paciente que tiene algún grado un grado de inmunocompromiso que hace que sospechemos por infección de citomegalovirus. Ya, a algunos competentes sí se puede dar, pero siempre tiene que haber un problema que desencadene. Algún grado de alteración también tiene que tener este paciente. No necesariamente una inmunodeficiencia adquirida, puede ser una inmunodeficiencia primaria que por ahí el paciente debe tener, o algo que condicione que este paciente inmediatamente pueda desarrollar infecciones por citomegalovirus, ¿no? Pues algo que condicione netamente a la infección. Sí se puede dar, sí. La frecuencia es muy baja. Igual también en pacientes inmunocompetitivos. Si en pacientes inmunocompetitivos es más difícil hacer el diagnóstico de citomegalovirus, imagínense qué tan difícil puede ser el diagnóstico en un paciente con inmunocompetente. Entonces, lo que sí ustedes también deben saber que el citomegalovirus es parte de nuestro viroma. Los autores dicen que parte de nuestro microbioma es el citomegalovirus, y eso puede estar en cualquier zona del cuerpo. Eso bien que el citomegalovirus lo podemos haberlo contagiado en cualquier etapa de nuestra vida, ¿ya? El problema es que si el cuerpo, dependiendo de nuestro grado de inmunodeficiencia, puede desarrollar la infección o la enfermedad por citomegalovirus. Muy bien, y todo lo que han mencionado sus compañeros, sí, pues se complementan con todo lo que se menciona, ¿no? ¿Ya? Y con todo lo que más o menos se llega al diagnóstico. Ya. Muy bien, chicos. Buena exposición. Nos estamos viendo el día sábado. Chicos, por favor, lo que sí les voy a pedir es de que si el examen va a ser de forma virtual, por favor, quiero que todos tengan seguro sus líneas de internet que estén adecuadas. No quiero tener problemas que se me fue la línea, que se me cortó, que se me apagó. Por favor, les suplico, y enfrente de todos, por favor, Blanca, no sé, quiero que sean reiterativos, porque aquel que está dando el examen sale y vuelve a entrar a dar el examen, lamentablemente, chicos, le voy a tener que suspender el examen y hasta donde han desarrollado el examen, hasta ahí nomás se quedaría. Así que, por favor, les pido, y ya les estoy anticipando de que, por favor, para el día domingo, todos con su internet bien puesto, no sé, amanezcan en la casa de alguien de una de sus familias, no sé, si no tienen internet, vayan, no sé, pues váyanse si son muy pobres y no tienen nada, váyanse al Real Plaza o alquilen ahí un modem, pero aunque no creo, ¿no? Yo me imagino que todos deben tener internet en casa, pues, ¿no? Entonces, por favor, yo no quiero tener ningún problema cuando se dé el examen. Aquella persona que sale y vuelve a entrar, así de nuevamente el examen, entre, ingrese, esa persona ya
yo lo voy a considerar como si ya terminó el examen. Es lo único que les voy a pedir, por favor. Así como ustedes me están pidiendo que adelantemos, bueno, que ustedes están solicitando todo eso, yo les voy a pedir que por favor, para evitar todos esos problemas, yo también entregar rápidamente las notas y que todo esté registrado en el sistema, que por favor, todo deben tener adecuadamente sus líneas activas. ¿Ya? Dime, Michelle, ¿qué pasó? ¿Cuál es Eh, la pregunta? Doctor, disculpe, ¿le habrá comunicado al doctor Chagua sobre la decisión de ayer? Sí, ya está, ya, el doctor Chavo ya sabe, ya, el doctor va a quedar con ustedes esta semana para que o bien les va a tomar una evaluación, o bien, no sé, él ya me va a entregar las notas el día lunes a más tardar. Ya, doctor, gracias. Ya. ¿Alguna pregunta, chicos? Ya. Entonces quedamos el día sábado, por favor, Blanca, ¿me confirmas la hora? Por favor, cada grupo a lo mucho 45 minutos, chicos, por favor, distribuyan su tiempo, son 4 grupos, son 3 grupos, entonces hay que hacerlo todo eso siquiera en máximo 2 horas, 2 horas y media máximo, ¿ya? Gracias, doctor. Ya, chicos, cuídense, nos vemos. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Doctor.